La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Bienvenidos, ya es miércoles, a la mitad de la semana presentamos nuestros ya tradicionales webinars, estos webinars que empezamos en la Universidad de Guadalajara prácticamente desde que inició esta crisis planetaria en la que estamos todos inmersos, esta pandemia producida por el COVID-19 y la enfermedad que provoca este coronavirus. Yo soy Babel Arroyo, los saludo desde mi casa en la Ciudad de México. Voy a ser su anfitriona durante la próxima hora y hoy vamos a hablar de las bibliotecas. Ya ven que hemos estado como viendo muchas facetas de este poliedro de la vida pública, íntima, familiar, económica, que ha sido afectado por la pandemia. Y hoy vamos a hablar de las bibliotecas como un posible refugio, pero también como un espacio que nos quitaron, pero también como un espacio que se ha renovado. Y quiero contarles algo. Ven que atrás tengo cuadros. Yo soy una lectora voraz, pero tengo que decirles un secreto. No tengo biblioteca. ¿Saben por qué? Porque crecí con bibliotecas públicas y me acostumbré, la verdad. Pero en esta epidemia no se puede ir a las bibliotecas. Se puede pedir algunos libros por préstamo. De eso vamos a hablar. Ya saben, este webinar es posible gracias a la Vicerrectoría Ejecutiva de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos a todo el equipo del Canal 44 que está transmitiendo en este momento este seminario virtual. También a Red Radio Universidad de Guadalajara y al equipo de la Coordinación General Académica, la Coordinación General Administrativa y, por supuesto, al Centro de Estudios Estratégicos que tiene participación con toda la prospectiva que hace en Jalisco. Hoy nuestros invitados son de distintas partes del mundo. Hay uno que está de la lejanísima ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero también tenemos a gente de Valencia, la Ciudad de México, Chile. Vamos a ver, todos nos van a platicar las distintas experiencias que han vivido en esta pandemia desde los espacios de investigación, de recreo, de refugio que otorgan las bibliotecas públicas, académicas, universitarias. Sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestros panelistas. Ellos tendrán una participación inicial de 5 minutos y ustedes también van a tener voz, por favor. Si nos siguen a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, les pedimos que a través de estas nos hagan llegar sus comentarios, sus quejas, sus preguntas, sus sugerencias, sus inconformidades, para que en la segunda parte de este seminario virtual podamos darles salida también a sus inquietudes. Entonces, empiezo con nuestro primer panelista. Él está en Chile, él es Gonzalo Oyarzún, es bibliotecario, y por cierto que nos van a tener que platicar lo que es un bibliotecario, porque creo que tenemos una idea como incluso prejuiciosa, ¿no?, sobre el bibliotecario de las películas que está allí encerrado. Entonces, ahorita nos va a platicar Gonzalo sobre eso. Él es profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Chile y también es profesor en San José State University de California. Ya nos dijo que se cambia de lado con el Zoom cuando da clases en un lado y en el otro. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte en este webinar. Hola, Ibabel. El gusto es mío poder compartir contigo y con estos extraordinarios colegas repartidos en todo el mundo. Platícanos, Gonzalo, sobre las prácticas que tú has visto que iniciaron las bibliotecas. Además, tú tienes esta doble visión, Estados Unidos, Chile, y aparte por tu trabajo de investigación y docencia, sobre cómo han enfrentado la epidemia, qué cosas han hecho bien, qué cosas han hecho mal. Platícanos.
Bueno, mira, yo te voy a contar un poquito, varias visiones al mismo tiempo, a ver si podemos encajar, pero primero quisiera empezar con el nombre del webinar, que es las bibliotecas como refugios de la pandemia. Un refugio es un lugar de acogida, un lugar de albergue, de amparo, de ayuda. Es decir, la biblioteca es ese abrigo, es ese albergue, es sobre todo esa guarida. Gianni Rodari, el escritor y pedagogo italiano, decía que cada niño tiene algo así como una oreja verde por donde se escucha todas las historias y todos los relatos, y que esa oreja sirve a modo de refugio para escuchar las historias de ese niño y los relatos de ese niño. Y que cuando esa oreja se pierde, en realidad ahí se cubren todos los fantasmas y aparece la violencia, las adicciones, en fin, todo tipo de problemas. Eso significa que debemos proteger ese refugio y que lo debemos mantener. Hoy día las bibliotecas, la mayoría de las bibliotecas del mundo están cerradas, pero también ha sido un síntoma de optimismo. En Rumania, por ejemplo, las bibliotecas públicas han abierto espacios al aire libre para que los niños hagan ejercicio. En Chicago y en Vilna, en Lituania, las bibliotecas se han dedicado a hacer implementos para los médicos, mascarillas, antifaces, etcétera, diversos aparatos. Hay una biblioteca en Inglaterra que se dedicó a llamar a sus usuarios, a cada uno por teléfono, sobre todo a los que vivían solos, a los adultos mayores, a llamarlos, a estar en contacto con ellos, a hacer biblioteca. Y comenzaron a contactarse de distintas maneras. Y así en distintas partes, en Kibera, en el mayor asentamiento humano que está en Kenia, la biblioteca comenzó a trabajar para que la gente pudiera conseguir algo de trabajo en estas condiciones, dado que el hambre, o sea, la pandemia lo único que ha hecho es acentuar el hambre y la pobreza. Y así, en Lubuto, en Zambia, las bibliotecas hacen cantar a los niños para saber cuidarse, cómo toser, en fin, cómo cuidar la salud de ellos y de su familia. Hay una biblioteca en Argentina que comenzó a prestar libros, poniéndolos en cuarentena, llevándolos a las casas, en las casas los ponían en cuarentena de nuevo, los desencuarentenaban, los leían y los devolvían a la biblioteca en un largo proceso que tardaba más o menos, o tarda más o menos un mes, y están prestando libros. Y en la Biblioteca Digital de Chile, la Biblioteca Pública Digital, se han prestado libros en forma impresionante. De hecho, a estas alturas ya ha prestado más libros que la biblioteca que más libros ha prestado en todo un año. O sea, en medio año ya ha batido todos los récords. Y un destape, por ejemplo, ha sido la Biblioteca Nacional del Perú, que es una biblioteca nacional, seria, dedicada al patrimonio, y que en muy pocos meses ha alcanzado millones de usuarios, más de 10 millones de usuarios, solo a través de plataformas digitales. Acaban de inaugurar la Biblioteca Pública Digital en Perú, tiene un programa que va desde la mañana hasta la noche, de lunes a domingo, en que está conectada con su gente y además han comenzado a prestar libros, han comenzado a hacer trabajo. Una reflexión muy importante es lo que ha pasado también en las escuelas y en las universidades. Se ha tenido que convertir todo a distancia. Yo hago clases en Estados Unidos, pero son clases remotas, pero asincrónicas. En cambio acá nos enfrentamos y no sabíamos qué hacer. En muchos países, digo acá en Latinoamérica, tuvimos que reaccionar inmediatamente y hacer clases por Zoom, por Teams, por Google Meet, por cualquier plataforma, con dificultades enormes para los alumnos y para los profesores. Sin embargo, este esfuerzo que han hecho las bibliotecas, las universidades y los colegios, ha generado una nueva capa, ha generado una nueva forma de acercarnos a los usuarios y probablemente a usuarios que no nos habríamos acercado de otra manera, a través de las plataformas de lo digital, llegando a sus propias casas. Ha generado una nueva oportunidad. Y mi planteamiento aquí es que eso no lo debemos perder. Hemos generado un nexo, un punto, y hoy día las bibliotecas son refugios más amplios, más cariñosos, más afectivos y más cercanos a las personas. Y, y debemos mantener eso para que nadie pierda esa oreja de la que nos hablaba Gianni Rodari al principio de esta charla.
Gonzalo, sabía que nos ibas a hablar un poco de las buenas prácticas de las bibliotecas durante esta pandemia, pero no me imaginaba la dimensión de lo positivo que ha resultado esto. Claro, no solamente ha sido positivo, como seguramente veremos a lo largo de este seminario, pero esto que nos dibujas es un escenario optimista, entusiasmador. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Qué bueno que abrimos con esto, que es positivo. Muchas gracias, Gonzalo Oyarzún, desde Chile. Ahora vamos con nuestra siguiente panelista. Ella está en Valencia, en España. Es Alicia Selles, también es bibliotecaria. Y ella, además, es la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Museística. ¿Qué quiere decir esto? Que se la sabe a todas del tema que estamos hablando, porque además no solamente es su trabajo profesional y de investigación, sino la relación que tiene con muchos otros responsables y docentes e investigadores en el tema de la bibliotecología. Alicia, ¿cómo ha sido esto en España? Platícanos. Bueno, yo primero también quiero daros las gracias, ¿no? Daros las gracias por contar conmigo y con FESAVID y por ofrecerme la oportunidad de conocer o de volver a compartir con colegas que ya conocía y con los que me encuentro muy, muy a gusto. Así que, en primer lugar, ahí va mi agradecimiento. La verdad es que yo me quedo también con esa visión entusiasta y optimista de Gonzalo, pero también creo que esta situación nos ha hecho o nos debería hacer también reflexionar, ¿no? Porque hemos salido de nuestra rutina, de nuestro confort, de nuestra comodidad de una forma rápida. A veces no hemos dado la respuesta que lo suficientemente satisfactoria y entonces creo que también es una oportunidad para reflexionar. Yo lo que os decía era que os quería contar un poquito cómo lo habíamos hecho en España. Y lo voy a hacer desde 4 o 5 puntos de vista, ¿no? Porque las bibliotecas no son solo edificios, no son solo colecciones, no son solo profesionales, ¿no? Son un poquito de todo eso y así os lo quiero contar. Sabéis que nosotros en España, para las bibliotecas universitarias, trabajan de una forma bastante coordinada con la red universitaria, se llama Revium, y que es verdad que ha habido un momento de compartir experiencias y trabajar conjuntamente. Desde mi punto de vista, con esta capacidad ya de reflexión, creo que el reto principal está un poco en lo que decía Gonzalo, es decir, las bibliotecas tienen que seguir siendo un elemento clave en la vida universitaria, o sea, tienen que ser refugio y motor, porque también tienen que mover, ¿no? a la comunidad universitaria en todos los aspectos, el aprendizaje, en la docencia y en la investigación. Y esto tiene que seguirlo siendo tanto en lo presencial, que va a continuar con una nueva normalidad, como en lo virtual. Si os parece, quería hacer un poco un repaso, ¿no? Con los edificios, por ejemplo, ya lo decía Gonzalo, los edificios se han cerrado, pero por eso no se ha dejado de hacer biblioteca. Se ha cerrado un edificio, hemos seguido trabajando. ¿Cómo estamos volviendo en España? Pues sabéis que en España ya estamos en la fase de desescalada desde junio, se han ido abriendo muchos servicios y es verdad que se ha puesto mucho la atención en la protección del usuario y de los profesionales, que esto también es importante porque son los profesionales los que están al frente. Es verdad que aquí la última palabra la tiene la autoridad sanitaria, pero hay una cuestión que en Revium se han esforzado mucho y es en que la vida de la biblioteca universitaria vaya al ritmo del resto de la vida universitaria. O sea, no separar el servicio, sino si se empiezan a abrir las universidades, se empiezan a abrir todos los servicios en las condiciones en las que se tienen. Pero a mí me gustaría destacar aquí 2 cosas, ¿no? Y es que el espacio de la biblioteca no es solo un sitio donde hay libros. El espacio de la biblioteca, y más en una comunidad universitaria, es de creación, de trabajo en equipo, de colaboración y el cierre supone una ruptura y esto nadie lo tuvo en cuenta, ¿no? Sí que se proyectó la parte de colecciones, pero no esa parte de espacios o de instrumentos para la comunicación, para el trabajo en equipo, para la colaboración, que también hay que seguir poniendo en marcha. Y por otro lado, ayer también lo comentaba con algunos colegas, está todo el resto de asuntos como la conectividad o las herramientas. Las bibliotecas no solo son bibliotecas, son colecciones, son
dispositivos, son conexión, son espacios tranquilos para el estudio, que muchos usuarios carecen de ellos en sus casas. Yo no tengo el dato de México, pero en España hay un porcentaje considerable, un 15% de la población, que sus hogares no tiene conexión a Internet, ¿no? Y es imposible estudiar y trabajar en el mundo virtual sin conexión. Esto también nos tiene que hacer replantearnos, ¿no? Cosas o cuestiones en las que las bibliotecas pueden mejorar. Ya hay bibliotecas que están prestando los dispositivos de conexión y los módems. Cuando hablamos de la colección, coincido completamente con Gonzalo, se ha ampliado muchísimo. O sea, yo creo que el esfuerzo en lo que se refiere a las colecciones, sobre todo en las bibliotecas universitarias en España, se han centrado en dos cuestiones. Por un lado, buscar y completar las colecciones, las bibliografías recomendadas que no existían en digital y adquirirlas, y no solo el tiempo de revisión, sino también el presupuesto, que esto es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Y por otro lado, a difundir esas colecciones en el mundo digital, cuestión que tampoco no estaban muy trabajados, y a ampliar la formación en el uso de todas las plataformas de acceso a los recursos y servicios de las bibliotecas. Básicamente, ha habido un esfuerzo, yo creo que considerable, de las bibliotecas universitarias para hacer esto en España. Bien es cierto que hay temas relacionados con la producción editorial. Hay muchas cosas que no se producen en digital, que es que no existen. No hay nadie que edite estas cosas o contenidos que se imparten en docencia en digital, o que las condiciones de acceso son leoninas, y esto es de otro debate. Esto podría abrir otro debate, pero es cierto que eso también es otra realidad con la que las bibliotecas universitarias se han encontrado. Por otro lado está el tema de los servicios. Yo creo que el reto en los servicios está más en la integración y más desde el punto de vista de las bibliotecas universitarias, ¿no? Yo creo que todos los servicios y actividades se han replanteado, ¿no? Cómo funcionan o cómo van a funcionar. La educación, por ejemplo, se ha incluido, ¿no?, un alto grado de digitalización y de autonomía del estudiante, ¿no?, en los nuevos modelos de educación. Bien, pues esto no solo necesita un acceso a colecciones, sino también necesita habilidades informacionales por parte de los estudiantes que no están incluidas en ningún currículum y que las bibliotecas estaban y están proporcionando, ¿no?, estas habilidades en el uso de información. Yo creo que muchos de los servicios, la línea de lo que decía Gonzalo, se pueden adaptar, contextualizar al mundo virtual. Pensar en la biblioteca como algo así, como ese hub, esa plataforma que conecta, ¿no?, a los usuarios y al conocimiento, y muchas veces, si os fijáis en las herramientas de las bibliotecas universitarias, todos los metabuscadores, todas las herramientas de descubrimiento están completamente desvinculados del campus, que es donde están estudiando, ¿no? Desde el punto de vista, esto es una cosa que hay que empezar a revisar y ver cómo la biblioteca se puede integrar en el espacio de trabajo y en el día a día de los estudiantes y de los investigadores y de los docentes. En lo que se refiere a los profesionales, en España se ha abierto el debate del teletrabajo. Yo no sé, en el resto y además en las universitarias, con un alto grado de automatización de todos los procesos y con posibilidades. Yo creo que la pandemia ha abierto la opción a revisar esa opción de teletrabajo, y además también ese perfil más de bibliotecario, como hablabas antes, ¿no?, de vamos a definir un poco el bibliotecario, pues también un poco pensar en el bibliotecario como ese orientador, como ese mediador o ese acercador. Hay una figura que desde hace muchos años estamos oyendo en la bibliografía profesional, que es el bibliotecario embebido, ¿no?, el que está trabajando con los grupos de investigación, el que está trabajando con los departamentos. Pues yo creo que es una forma también de visibilizar ese trabajo o esa labor o esas opciones de prestar los servicios de una forma mucho más integrada con la comunidad universitaria. Y para acabar, que yo creo que estas serían un poco las líneas de trabajo principales que se han llevado en España, os quería contar también que ha habido un estudio realizado por el profesor José Antonio Gómez de la Universidad de Murcia y por Natalia Arroyo de la Universidad de Navarra, de la Biblioteca de la Universidad de Navarra, en el que han analizado un poco cuál era la situación de las bibliotecas universitarias en lo que se refiere a su integración con la educación, ¿no? Se han estudiado 14 universidades
la mayoría han sido públicas y tradicionales, pero se han incluido algunas privadas y algunas a distancia, ¿no? La verdad es que los resultados son... La verdad es que todas están en un grado medio de integración, ¿no? Pero hay todavía bibliotecas universitarias que no tienen ninguna integración con los campus, y esto es a reconsiderar. O también tenemos modelos, por ejemplo, como de la Universitat Oberta de Cataluña, con la que yo colaboro y trabajo, que llevan 30 años de experiencia de docencia y de trabajo online, ¿no? y de integración. Lo que sí que yo creo que un poco como la conclusión de lo que yo quería transmitiros y de la experiencia que hemos tenido en España es que toda la comunidad universitaria tiene que trabajar y crear una estrategia integrada, ¿no? para de verdad ver, pues a nivel presupuestario, a nivel de uso de edificios. Es una cuestión de buscar realmente esa estrategia para que las necesidades informacionales de toda la comunidad estén realmente resueltas de una forma satisfactoria para todos. Bueno, luego si nos emplazamos al debate, pero no quiero tampoco quitarle tiempo al resto de panelistas. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Oye, además de los servicios que mencionaste, que tiene una biblioteca que no solamente es un acervo de colecciones, fíjate que también dijiste, hay mucha gente que necesita, por ejemplo, internet o los dispositivos, las computadoras. También hay mucha gente en México que necesita un espacio de silencio, un espacio fuera de una casa en donde hay violencia o hacinamiento o dinámicas que impiden la lectura, la recreación o el estudio. Entonces, híjole, con estos cerrados Oye, y además estabas hablando de las bibliotecas universitarias, lo que me da pie a pasar con nuestro siguiente panelista para que abunde sobre esto. Él es Sergio López Ruelas, él es el responsable del Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, que desde hace mucho tiempo la Universidad de Guadalajara ha hecho cosas maravillosas con sus bibliotecas, tanto en los campus como en las bibliotecas centrales, y él nos va a platicar un poco de eso, del papel de la biblioteca universitaria en Guadalajara, en México, en el mundo. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Un honor poder participar con los colegas y contigo, querida Ibabel, en este webinar. Efectivamente, estamos en un momento excepcional en la historia global, en donde han parado muchas actividades, pero eso no implica de ninguna manera que espacios bibliotecarios, espacios universitarios tan importantes no hagan una tarea fundamental para la continuidad. Tengo una estadística que dice que más de 1.500 millones de estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de asistir a las escuelas. Y yo me quiero referir fundamentalmente a los espacios académicos, universidades, centros de investigación, en donde obviamente también tuvimos que dejar estas actividades. Pero como los dos compañeros anteriores, los dos colegas, lo mencionaban, la biblioteca ha seguido actuando. Ha seguido actuando desde sus espacios virtuales, desde ofrecer una serie de servicios y desde compartir las mejores prácticas que nos permitan estar conectados los 7 días de la semana, las 24 horas. Déjenme decirles que tengo una estadística en otro sentido, que en nuestro país, en México, en la República Mexicana, existen 14.778 bibliotecas, 7.848 son públicas y académicas y de investigación y de otro tipo son 6.930 y que el año pasado, 2019, 75 millones de servicios fueron otorgados a través de estas casi 15.000 bibliotecas. Esto me da pie a pensar en lo necesarias, en lo importantes que son las bibliotecas. Espacios de bienes comunes, espacios altamente democráticos, espacios en donde se encuentra un sitio para poder conectarte, para, como lo decía perfectamente claro Alicia, encontrar otras condiciones para el estudio, la investigación, la recreación, porque las bibliotecas no solo son acervos impresos, son muchos tipos de soportes, muchos tipos de servicios, presentaciones de libros, conciertos, en fin, cuántas
cosas importantes puede y debe ofrecer una biblioteca. Y en ese sentido, qué importante que las universidades, especialmente las universidades públicas, y me refiero a mi país, sigan apostando por sus bibliotecas, por otorgarles los presupuestos, por hacer del espacio bibliotecario el espacio central de la universidad. Ya un importante pensador decía que si desaparecieran en su universidad todos los edificios, pero aún se conservara el de la biblioteca, seguiría habiendo universidad. Eso es fundamental. Una institución que se respete de educación superior debe apostar por sus bibliotecas, por sus usuarios. Ahí está el conocimiento. Y en ese sentido me quiero referir también a la memoria documental y patrimonial que ofrecen los espacios bibliotecarios y archivísticos. Ahí se guardan el conocimiento producido por el hombre. Me refiero, por ejemplo, a la otra gran revolución tecnológica, la imprenta, esa que llegó a la Nueva España en 1539, muy pocos años después de la conquista, y que permitió a este país y a los de América Latina conformar grandes y valiosísimas colecciones que también tenemos la obligación de conservar y difundir para las nuevas generaciones y las futuras. No todos son los recursos digitales, ya también lo decían los compañeros, hay que seguir apostando por la organización, la preservación de estos materiales, y en ese sentido las universidades mexicanas están haciendo una gran labor para conservar sus materiales patrimoniales que sirven para producir nuevo conocimiento, no solo el material contemporáneo y de actualidad. Y yo me quiero también referir al punto importante que es la lectura, Ibabel. Nuestro país, con cerca de 130 millones de habitantes, claro que tenemos graves problemas de lectura y de una cultura de información y una cultura bibliotecaria, a pesar de las estadísticas. Tenemos que seguir fomentando desde las universidades, desde las escuelas, desde los padres de familia. Leí ayer la anécdota hermosa que pusiste, donde en Irapuato ibas a la biblioteca pública, te depositaba ahí tu mamá y bueno, hiciste de los libros, hiciste del espacio bibliotecario tu casa y tu conocimiento, ese conocimiento que te permite ahora hacer lo que amas tanto. Por lo tanto, la lectura tiene que ser un aspecto muy importante para la universidad y para la sociedad en general. Y la tasa de lectura es muy baja en América Latina, apenas oscila entre el 1.6 y el 1.9 libros al año. No todos los países tienen esta tasa, pero esta es una estadística general. Por lo tanto, la apuesta de las universidades, insisto, como promotoras de lectura, de conocimiento, de recreación, tiene que seguir fundamental, porque la inversión en una biblioteca siempre beneficia y supera con creces para el beneficio, porque crea la posibilidad de acercarte a la palabra, de acercarte al conocimiento, de acercarte a eso que, y con esto cierro, que Cristina Rivera Garza, nuestra doble vez ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, dijo alguna vez: en los libros me siento a salvo. El orden de sus historias me orienta en las historias del mundo. Cuando nadie me observa, acaricio sus cubiertas y coloco la nariz entre sus hojas quebradizas para aspirar el olor a tinta. Si la ciudad, mi ciudad, fuera una biblioteca, yo sería feliz. Muchas gracias.
Ay, qué bonito, hasta se me puso un nudo en la garganta. No, incluso podríamos dedicar el webinar a hablar sobre las bibliotecas en la literatura también, ¿no? O sea, todas estas bibliotecas borgianas, la poesía que han generado, en fin, qué bonito cerraste. Sergio, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro siguiente panelista, él está en la Ciudad de México, es Jonathan Hernández, él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, está en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y nos va a hablar sobre otro tipo de biblioteca, la biblioteca académica. Pero permíteme, Jonathan, hacerte una pregunta antes de que empieces con eso, porque yo digo bibliotecológica y aparte de que me cuesta trabajo la palabra, no sé qué es. Nos tienes que decir qué es eso, qué es eso de la bibliotecología. Porque fíjate, podría ser que pensáramos que son las personas que sacan los antiguos ficheros y nos dicen, ah, sí, aquí está el libro. No, pues obviamente no es eso. Jonathan, adelante. Hola, hola Babel, muchas gracias, tanto por la invitación y sobre todo por poner, digamos, en el centro de la discusión este tema tan importante que son las bibliotecas. Bueno, en cuanto a la bibliotecología, bueno, en realidad es una disciplina también que involucra también el estudio de la información documental, es decir, tanto como su resguardo, su difusión, su preservación, como también ver todo este poliedro que involucra todo esto, cómo se estudia la información, ¿no? Desde la preservación digital, desde los registros, la organización de la información, que involucra cuestiones de metadatos, de sistemas de clasificación, hasta también las cuestiones de tecnología. Entonces, digamos, es una disciplina que abarca varias ramas, una disciplina muy importante, con una larga tradición, y que, bueno, como tú indicas, no es solamente ir a buscar, digamos, al fichero, que ya creo que ya varias bibliotecas ni siquiera tienen. Entonces, digamos, es una disciplina que se va adaptando con la tecnología, pero su importancia radica en precisamente el estudio de la información documental en todas sus variedades. Bien, Bien, gracias. entonces, bueno, ya aterrizando un poco, me gustaría comentarte, además de que también me encanta ser optimista con todo esto que están haciendo las bibliotecas, pero también de un problema el cual nos estamos enfrentando y en el cual las bibliotecas académicas tienen también un papel. Entonces, hablar sobre la información veraz y la desinformación, porque sin duda estamos enfrentando dos crisis importantes que están interrelacionadas. Una de ellas es de la salud y otra de información, el cual no son fenómenos nuevos. Hemos enfrentado otras crisis de salud y de información a lo largo de nuestras vidas y como sociedad, pero los efectos de esta pandemia han sido devastadores. Sabemos que es una catástrofe y no estamos exagerando. Entonces, cuando se desata una crisis de salud, es imposible negar que la información veraz es una necesidad. Entonces, nuestra salud no va a depender únicamente de la atención médica e institucional, sino también de un acceso a información y a datos confiables. Entonces, a esto hay que sumarle que hemos tenido una marcada disminución de la confianza pública en los medios tradicionales, en los gobiernos en distintas partes del mundo y en otras entidades y organizaciones creíbles. Entonces, esto, por supuesto, deja a las personas, a los ciudadanos, a los estudiantes, inseguros sobre en qué o en quién confiar cuando buscan información veraz y oportuna. Y esto es importante porque gran parte de la desconfianza que ahorita estamos viviendo viene de un problema de información. Entonces, cuando se piensa que se nos está escondiendo información o que no recibimos suficiente información o que hay demasiada información. Entonces, todo esto viene a amplificar los vacíos emocionales que a menudo llenan los rumores, las noticias falsas, la ciencia falsa, que ahorita seguramente va a haber una discusión sobre esto. Entonces, esto trae desafíos para las bibliotecas académicas en varios escenarios. ¿Por qué? Porque son instituciones que al depender de una universidad, de un centro de investigación, de un instituto, etcétera, la confianza entonces se tiene que reforzar. Entonces, si en términos generales las bibliotecas son lugares de confianza, ahora tenemos amenazas que nos exigen redoblar esos esfuerzos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el miedo, la ansiedad, la tristeza, la salud, todo esto que estamos viviendo ahora, se ven agravados por la información que consumimos. Y como usuarios, ciudadanos o universitarios, es difícil saber a dónde acudir. Entonces es importante también voltear a ver, y se comentó también, la dimensión humana que nos trae problemas como la desinformación en nuestros alumnos y en nuestros profesores. Entonces la biblioteca académica también se está enfrentando a esta problemática. Y uno de los cauces que ha tomado es precisamente que lo mencionó Alicia, algunos programas de habilidades en el uso de la información y en el uso de la tecnología, que siempre han ofrecido las bibliotecas académicas, es decir, no son nada nuevo, la verdad. Entonces,
pero esto se tiene que adaptar y repensarse a la luz de las exigencias de estos tiempos, porque además también tienen que ir acompañados de ejercicios de investigación auxiliados por otras dependencias para seguir conociendo a la comunidad. Es decir, por ejemplo, pienso, por ejemplo, en las universidades académicas de facultades de medicina, en centros de salud, de institutos de investigación en salud también, que tienen que ir acompañando a esas instituciones para ofrecer también otros servicios y tener a la mano mayor investigación. Entonces, esto es algo que siempre han hecho las bibliotecas académicas, como lo mencioné, y que además han extendido estos servicios a otras poblaciones. Pienso, por ejemplo, incluso la Universidad de Guadalajara, hacen un gran trabajo también apoyando en la educación digital a adultos mayores como parte de sus programas. Entonces, eso también es importante. No debemos olvidar los servicios de extensión bibliotecaria que hace la biblioteca académica. Entonces, porque ahora el compromiso con la sociedad es todavía más fuerte. Y, pues bueno, cierro un poco esta intervención diciendo que alrededor del mundo y reforzando también un poco todas estas prácticas que Gonzalo está comentando, que las bibliotecas académicas han estado muy activas ofreciendo sus servicios remotos, adaptando su oferta de capacitación y sus colecciones para estar ofreciendo un mejor servicio, es decir, una continuidad documental a partir de recursos de información que están valorados activamente, es decir, hay un ejercicio de curación que hacen profesionales de la bibliotecología y que se los ofrecen también a los usuarios para tratar, digamos, de evitar perdernos en todo este, digamos, cúmulo de información que se está generando. Entonces, por ejemplo, también hemos visto webinars, y aquí cierro con esto, que realizan bibliotecas alrededor del mundo sobre otros temas. Por ejemplo, yo he visto temas sobre salud mental que han abordado también varias bibliotecas, que es importante. También otros temas como el apoyo a la tesis, es decir, ve y realiza tu tesis ahora que tienes tiempo, etcétera, utiliza estos recursos, te ofrecemos toda esta información. Entonces, son servicios realmente importantes y que a menudo no lo ven algunos directivos o no los ven los que toman las decisiones. Entonces, y por eso es que se necesita reforzar todas estas actividades y seguir apoyando a las bibliotecas académicas. Entonces, yo dejaría por acá esta intervención. Gracias, gracias Jonathan. Les recuerdo a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales que nos pueden hacer sus preguntas. Ya tenemos algunas aquí. De hecho, ya tengo varias, pero le voy dejando esta a Jonathan por si no lo tiene a la mano porque me parece que está interesante la pregunta. Dice que cómo tener acceso a una biblioteca académica, fíjate la pregunta Jonathan, en la que pueda obtener información sobre las vacunas en general, porque luego no es fácil tampoco tener acceso a las bibliotecas académicas. Ahí te lo dejo. Para ahorita que regresemos. Vale. Y le doy la palabra ahora a Micaela Chávez. Ella está en la Ciudad de México. Ella es la directora de esta bonita, preciosa biblioteca Daniel Cosía Villegas en el sur de la ciudad, en el Colegio de México, y nos va a platicar sobre su experiencia en este episodio crítico con la biblioteca del Colegio de México. Micaela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir la experiencia de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. Esa biblioteca es una biblioteca académica dedicada a apoyar las labores de docencia e investigación del Colegio de México. Sin embargo, sirve a una comunidad académica mucho más amplia. El 40% de nuestros servicios son para usuarios externos y son ellos los que han sido mayormente afectados por el cierre de la biblioteca. Ayer tú decías por qué no se ha declarado que las bibliotecas son espacios fundamentales, ¿no? Son servicios esenciales. Creo que aquí nuestros usuarios deben saber que a los bibliotecarios nos preocupa mucho el hecho de que la biblioteca no esté abierta. Sabemos de su interés, sabemos de su necesidad, pero ante todo hemos puesto por delante la seguridad de que los espacios a donde lleguen sean seguros, que el personal que ofrece los servicios también pueda salvaguardarse, y esto necesariamente implica una inversión presupuestal que las instituciones no tienen y difícilmente creo que vayan a tener suficiente, de manera que hay que organizar y planear cómo vamos a abrir la biblioteca. De un modo u otro hemos salido adelante a seguir ofreciendo los servicios a distancia de consulta, préstamo,
inclusive dando cursos de investigación documental. Hemos mantenido el contacto con nuestros usuarios internos y externos a través de las redes sociales. Hemos organizado eventos para dar a conocer lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, las herramientas que estamos usando y que posiblemente les sirvan a otros usuarios. Se ha hablado aquí del acceso a recursos electrónicos y ahí quisiera hacer un énfasis particular porque las posturas de algunas autoridades en el gobierno federal son decir, ¿para qué las bibliotecas necesitan presupuestos si hay muchos recursos disponibles en Internet? En el caso de nuestra biblioteca hablamos de una colección de 600,000 volúmenes, la colección más importante de ciencias sociales y humanidades en América Latina, y las preguntas de nuestros usuarios, nos hemos dado cuenta, solo pueden ser contestadas con el uso de esta colección. Entonces, privilegiar el recurso electrónico frente a los recursos impresos, me parece que es un error. Estas colecciones se forman a partir de necesidades específicas de la comunidad. En muchos casos son seleccionadas específicamente por los usuarios para un proyecto de investigación en particular. Y como Sergio decía, tenemos la obligación de preservar esas publicaciones. Hemos visto muchísimos sitios del gobierno federal donde se ponían publicaciones en línea que ahora ya no existen. Y no hay tampoco una labor de preservación de esos sitios que nos asegure el futuro. Entonces, lo más importante para nosotros es atender a los usuarios, que esos refugios de los que se ha hablado vuelvan a estar abiertos, que los usuarios puedan recuperar su espacio. Estos usuarios que tú decías necesitan un espacio donde trabajar. En algún momento se hizo una encuesta a los bibliotecarios y se les preguntaba por qué los usuarios acuden a las bibliotecas. E invariablemente contestaban porque tienen necesidades de información. Y cuando les preguntaron a los usuarios, la respuesta fue porque necesito un espacio que no tengo en mi casa para trabajar. Algunos de ellos llegan incluso con sus propios materiales y trabajan ahí porque el espacio es lo más importante. Entonces, el reto ahora es cómo devolvemos esos espacios, cómo elaboramos un plan que nos permita cumplir con todos los lineamientos sanitarios para poder asegurar esos espacios. Vamos a trabajar con menos personal porque algunos de ellos pertenecen a las comunidades de riesgo. Vamos a reducir la disponibilidad de espacios y algunas bibliotecas ya tienen de por sí espacios muy reducidos. Entonces, el reto ahora es organizar y planear el futuro en un ambiente incierto donde no podemos dar por hecho nada. Ay, Micaela, tan entusiastas que estábamos todos, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. Muchas gracias, Micaela, directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Y ahora vamos a pasar a esta siguiente etapa de preguntas de quienes nos han seguido a través de las redes sociales. Les pido a nuestros panelistas que sean lo más breves posible para que podamos darle curso al mayor número posible de preguntas. Bueno, Gonzalo Yarzún, por favor, activa tu micrófono. Fíjate que hablaste de todo lo que habían estado haciendo distintas bibliotecas del mundo por la gente, no solamente con las actividades propias de una biblioteca, sino incluso trascendiendo como sus obligaciones y sus facultades y sus cosas que hacen. Ay, está haciendo aquí un ruido. ¿Qué pueden hacer los usuarios por la biblioteca? O sea, al revés, ¿qué puede hacer la gente por las bibliotecas? Uy, eso es fundamental. Las bibliotecas son de las personas. Las bibliotecas no son de los bibliotecarios, ni de las instituciones, ni de los municipios, ni de la universidad. Las bibliotecas son de los usuarios y son ellos los que tienen que ayudar a construirla. En momentos difíciles como este, ellos tienen que generar espacios también de acercamiento hacia la biblioteca, de poder compartir, de poder ayudar un poco en la línea de lo que decía Micaela, por ejemplo, cuando se abran estos espacios, a ser responsables y colaborar manteniendo el distanciamiento social, o en no transmitir o no retransmitir a través de los aparatos, de los celulares, noticias falsas como las que hablaba Jonathan. Yo creo que los usuarios tienen que entender que la única propiedad de la biblioteca
es que es de ellos, no hay otra propiedad. El audio. No se escucha, No te Ibabel. escuchamos. Ya había dicho yo todo lo importante. Ya terminamos. Esto es para Alicia. Alicia, es en el mismo sentido de la pregunta que le hicieron a Gonzalo. Tiene que ver con el tipo de donaciones que hace la gente a las bibliotecas. A veces uno va a una biblioteca pública y se encuentra con un código civil que además ya está rebasado, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Eso es responsabilidad de la gente que dona, de las bibliotecas? ¿Qué se puede hacer para que nuestras bibliotecas, las chiquitas, las municipales, tengan unos mejores acervos? Yo quería también ampliar un poco, cuando la respuesta de Gonzalo, que coincido completamente con él, hay una cuestión que para mí también me parece fundamental, y es que los ciudadanos y ciudadanas tienen que exigir, que existan bibliotecas. Y es otra de las cosas que pueden hacer por las bibliotecas, ¿no? Demostrar que son verdaderamente servicios que les ayudan a su desarrollo personal, a su trabajo, a su vida, a estar bien, a vivir, a estar bien, a hacer comunidad, y eso también es importante. Y por lo mismo, esa parte de compromiso nos lleva también a, por ejemplo, un ejemplo clarísimo son las donaciones, ¿no? Es decir, es verdad que a veces también pensamos que una biblioteca, si no tiene libros, ¿no?, pues vamos a darle los libros. Esto entraña muchas cuestiones, ¿no? Hay cuestiones de espacios, hay muchas bibliotecas que no pueden gestionar todo lo que la gente les quiere dar. Otra cuestión, como tú decías, ¿no?, la pertinencia, ¿no? O sea, no, hay documentos que llegan a las bibliotecas que no tienen por qué estar en las bibliotecas. Y por eso también, lo que sí es cierto es que y en muchas bibliotecas hay normas para recibir esas donaciones. Y es verdad que hay que conjugar ese tipo de cuestiones. Pero te quiero contar un caso en el que estoy trabajando ahora. Yo, sabes que soy de Valencia, y Valencia tiene playa, un mar Mediterráneo estupendo, pero también tiene una parte interior, ¿no?, que a veces es muy olvidada, y tiene pueblitos muy pequeños y la España vaciada. Y lo que han hecho es, en lugar de crear una biblioteca con esas donaciones, ¿no?, y porque no tenían fondo ni presupuesto, en un pueblecito muy pequeño, lo que han hecho es que las personas han puesto a disposición sus bibliotecas al resto de vecinos. Entonces tú puedes buscar el libro y decir, no, este está en casa de fulanito, y vas a la casa de fulanito. Es otra forma también de hacer biblioteca en la comunidad, ¿no?, y de compartir. El tema ya te digo, o sea, el tema de las donaciones habría que revisarlo, y depende de qué bibliotecas o en qué situaciones, pero muchas veces simplemente con abrir y facilitar el intercambio se supera, ¿no?, esa barrera de la donación, o el no sé qué hacer o no sé qué puedo hacer. También es cierto que ahora tendríamos que tener cuidado con los periodos de cuarentena, como estaba diciendo Gonzalo, o pues todo ese tipo de medidas de seguridad, ¿no?, y de desinfección de los objetos. Gracias, Alicia. De hecho, sobre eso es la siguiente pregunta. Para Sergio López Ruelas, que es el responsable del Sistema Universitario de Bibliotecas en la Universidad de Guadalajara. Sergio, nos preguntan, ¿cuándo van a abrir las bibliotecas? Número 1. Y 2, ¿es seguro? ¿Se contagia el coronavirus a través de los libros? Van a abrir cuando volvamos a la actividad normal, y será de forma gradual, según las indicaciones de las autoridades, tanto académicas como sanitarias. Sin embargo, como ya lo expresaba, no han dejado de trabajar. Y respecto también a lo que decía Alicia, los préstamos que se hicieron antes de irnos a la cuarentena y que están regresando, ya están en los procesos de limpieza y sanitización que las prácticas a nivel nacional e internacional están marcando. Por lo tanto, sí estamos seguros que la biblioteca va a reducir la presencia de usuarios, pero que los que estén estarán, la presencia física, no la... han aumentado muchísimo, en concreto en la universidad, los accesos a la biblioteca digital. Es una biblioteca potente, grande. En
en el primer mes de cuarentena se nos dispararon al triple los servicios y los accesos, pero sí estamos cuidando mucho todos estos aspectos y en ese sentido también me adhiero al comentario de la maestra Micaela Chávez de que presupuestos en este sentido no estaban contemplados, ¿no? Presupuestos para ofrecerle las mejores condiciones a los compañeros bibliotecarios y, por supuesto, a los usuarios de las bibliotecas. Gracias, Sergio. Jonathan Hernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya habíamos platicado de la pregunta, Jonathan, que decían, bueno, ¿y cómo le hago ahorita en pandemia para tener acceso a una biblioteca académica en donde sí encuentre la información confiable de la que hablas? Y lo preguntan específicamente sobre vacunas. ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué les sugieres? Ya, bueno, yo quisiera ligar esto brevemente con una problemática que estamos viviendo. Estamos viendo el progreso científico en tiempo real, la ciencia en vivo, y como sociedad estamos a la expectativa de las investigaciones más recientes, como en ningún otro momento. Y esto, pues, naturalmente está dejando varias secuelas. Hay revistas que se están retractando de artículos, a lo cual se le suma el crecimiento de la ciencia falsa. A veces es más fácil, porque es más rápido, más cómodo, tener la información, echar un goglazo, por así decirlo, y irnos hacia esa página bonita que dice, aquí tenemos información sobre vacunas y es lo más nuevo, etcétera. Porque realmente hacer una página que parezca, digamos, verídica o que parezca formal, pues es relativamente fácil. Entonces, yo lo que primero les recomendaría es que si están desde una institución, si están en una universidad, visitar la biblioteca de la facultad o instituto de medicina que tienen. A veces, por ejemplo, es hasta cierto punto difícil acceder a través de un buscador a la biblioteca, por ejemplo, de la OMS, de la propia OMS, pero tiene una información muy rica sobre vacunas y además es información de alguna forma validada. Adicionalmente, las facultades de medicina, en el caso, bueno, ahora que trabajo en la UNAM, pues bueno, la Facultad de Medicina también ha hecho un increíble ejercicio también de curación de contenidos sobre este tipo de información, donde también hay información sobre vacunas. Entonces, pues tenemos que seguir el reto de que las bibliotecas académicas sigan actualizadas, que se mantengan en la información más precisa y más actualizada posible, pues entonces va a seguir aumentando, ¿no? Hay que establecer mecanismos más eficaces para acceder a esta información y sobre todo en cuestiones de cuando se retractan artículos, ¿no? A veces los dejamos ahí y no nos damos cuenta, entonces hay que pensar en todas estas situaciones. Pero les recomiendo primero visitar la de sus propias facultades y la de los organismos internacionales. Gracias, Jonathan. Micaela, y ahorita lo señaló también Jonathan, hablaste del presupuesto. Me preguntan, ¿cuál es el presupuesto? ¿Tú sabes esto, el presupuesto que se le destina en nuestro país a las bibliotecas? ¿Cuánto debería de ser? ¿Cómo podemos abordar ese tema presupuestal, Micaela? Pues mira, hay normas que fueron aceptadas por la ANUYES respecto al presupuesto que las instituciones debieran dedicar a la biblioteca, por lo menos el 4%. Sin embargo, esto no se cumple en ninguno de los casos y más recientemente, a raíz de la formación del Consorcio Nacional de Recursos de Información en México, las bibliotecas de universidades públicas se vieron afectadas con recortes presupuestales bajo el supuesto de que el Consorcio Nacional, a través de presupuesto dado directamente por la Secretaría de Educación Pública, iba a poder solventar esto. Y lo único que ha pasado es que la mayoría de las universidades carecen de los recursos mínimos para atender las necesidades de información de sus usuarios. En este punto quiero resaltar que estas iniciativas de acceso abierto han permitido que muchos usuarios puedan tener acceso a recursos que de otra manera sería muy difícil. Iniciativas como Redalí, como Cielo, han permitido este acceso. En el caso de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, los bibliógrafos hicieron una compilación de alrededor de 600 recursos digitales abiertos que están disponibles para toda la comunidad, y el Colegio de México en particular ha puesto a disposición de todos los usuarios las versiones digitales de sus publicaciones más importantes, ¿no? Entonces, y también las actividades de cooperación entre bibliotecas, el préstamo interbibliotecario y el suministro de documentos son lo que permiten a las bibliotecas en nuestro país
otorgar servicios mínimos a sus comunidades. Gracias, Micaela. Hoy, bueno, tengo varias, incluso varios comentarios más que preguntas, pero hay una pregunta más que creo que sí tenemos que poner aquí. ¿Qué recomendaciones técnicas podrían hacer para que las bibliotecas digitalicen sus libros? Alicia, ¿qué recomendación técnica podrías dar? Bueno, en realidad no sé si casi que las bibliotecas digitalicen o no, es otra... Hay un tema presupuestario y lo estaba comentando, ¿no? Las bibliotecas podrán hacer en función del presupuesto del que se disponga, ¿no? No sé si antes de emprender una tarea de digitalización, lo primero que hay que ver es si realmente ese esfuerzo o esa inversión vale la pena, ¿no? Yo creo que también, pues estábamos comentando, ¿no? Antes comentaba yo en mi intervención así como muy rápido, por ejemplo, decían las universidades españolas que hay una gran parte de las colecciones en ciencias sociales que no tenían edición digital. Bueno, pues esto sería una recomendación, es decir, hay que buscar qué nivel de producción tienen o algunas temáticas para optar por la digitalización. Ahora también hay otras cuestiones como poner a disposición de los usuarios las obras digitalizadas. Es que aquí también hay que tener en cuenta todo el tipo de criterios del uso y de la digitalización de la información, que tampoco no es sencillo, o hay que pagar las tasas en función del país en el que estés, tasas y cánones que toquen, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí que tendrían que trabajar las bibliotecas, no sé si tanto en la digitalización del fondo existente, pero sí en la digitalización de sus productos, ¿no? A lo mejor estaba diciendo Jonathan, y el ejemplo que ha puesto Jonathan es perfecto, o sea, podemos darle una base de datos de artículos científicos sobre vacunas, que es lo que hacemos siempre, catalogar artículos a los usuarios, o podemos hacerles entendibles, digeribles, ¿no? Es decir, preparar un nuevo producto con una selección, con una incluso transcripción. Entonces yo el esfuerzo de digitalización lo iría más hacia a conseguir que la información llegara a la población como tiene que llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas bibliotecas con iniciativas de prensa, de radio, de otras formas de hacer llegar la información, claro, que no es simplemente digitalizar o replicar en digital, porque luego igual eso nadie lo usa. Tienes razón, Alicia. Oiga, nos queda poco tiempo. Por favor, abran todos sus micrófonos y si tienen algún comentario sobre estos comentarios que voy a leer y alcanzamos a decir algo, les voy a decir, miren, nos han dicho que están en desacuerdo con el título del webinar porque consideran que las redes sociales y el Internet son realmente los refugios en este tiempo del COVID y no los libros. Otra, ¿cómo deberían, bueno, esta sí era una pregunta, ¿cómo deberían trabajar las bibliotecas universitarias para disminuir las brechas digitales? Dice, en el contexto mexicano, las bibliotecas públicas es en donde se realiza trabajo comunitario y están abandonadas. Otra, ¿cómo que abren los bares y no las bibliotecas? No entiendo. Y no las escuelas. Y no las escuelas. ¿Verdad? Otro, yo creo que el rol, bueno, esta es más bien una pregunta, ¿cuál es el rol de las bibliotecas con respecto a la privacidad y la omnipresencia de las plataformas digitales comerciales? Felicito a los panelistas por este ejercicio. Es lamentable la no difusión gubernamental para fomentar la lectura en las bibliotecas. Y bueno, las bibliotecas están tomando las redes sociales como plataforma para llegar a sus usuarios, integrándose al entorno digital, se han vuelto un canal expedito de comunicación. Estas son algunas de los comentarios que nos llegaron. Si alguien quiere decir algo y se muere de ganas, levante la mano para que cerremos con algún comentario sobre estos puntos, lo de los bares. Micaela. No. Bueno, yo muy rápidamente, porque sí me interesa dejar muy claro el asunto de la creación de bibliotecas digitales, que se piense que lo digital es un formato más, que el desarrollar una colección digital tiene que responder a los principios y a las necesidades de las comunidades y que no se vea la creación de bibliotecas digitales como alternativa a la falta de espacio en las bibliotecas, porque el espacio que ocupan en servidores y almacenamiento y sobre todo cómo preservar esos objetos digitales para el futuro implican un gran costo.
Sí, que no se vea como un, que se vea como un complemento, ¿no? No como algo que sustituya, ¿no? Pues sí. Yo quería, para ampliar lo que decía Micaela, también que la biblioteca no se limite a ser una plataforma de préstamo en digital. O sea, no solo la colección, sino que tampoco sea solo una plataforma de préstamo en digital, ¿no? Oigan, yo espero que se abran pronto las bibliotecas porque el espacio es importante y lo que nos decía Alicia al principio, ahorita están cerrados los edificios, pero también queremos que los edificios los abran y podamos regresar a esos refugios. Alicia, Jonathan, Sergio, Gonzalo, Micaela, muchas gracias por haber compartido con nosotros no solamente su conocimiento y experiencia, sino el entusiasmo que tienen y que sí se transmite por estos acervos, por los libros, por la palabra, por los archivos. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes por habernos acompañado en este webinar. Los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir analizando los impactos del COVID en distintas facetas de nuestra vida humana. Muchas gracias a todos, Micaela, Alicia. Hasta luego. Gracias, hasta luego, un placer. Chao. Adiós hasta Chile, hasta Valencia, a la Ciudad de México y hasta allá, hasta Guadalajara. Hasta Guadalajara, claro. Mucho gusto. Bueno, pues ahora sí, ya estamos fuera del aire. Oigan, muchas gracias, ¿eh? Se nos fue el tiempo muy rápido, se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero creo que estuvo muy bueno. Sí, estuvo muy interesante y nos quedamos con ganas de más. De más. Pues, tendremos que repetirlo. Sergio es el encargado de convocarnos, porque él es aquí el mero. Aprovecho, Claro. Alicia, Felicidades. Jonathan, Mica, Gonzalo, para hacerles una cordial invitación. Aún no sabemos si vamos a tener la Feria del Libro, la FIL, de manera presencial, pero si la tenemos, ustedes son nuestros invitados para que vengan de manera presencial. El tema es muy bonito, hicimos un cartel precioso, ahí me apunto, lo hizo la diseñadora, pero yo le di las ideas, se llama Biblioteca Sin Fronteras. Súper. Y bueno, la experiencia de Gonzalo en torno a las bibliotecas públicas, la de Micaela en torno a esta importantísima biblioteca que es la Cosío Villegas, la de Jonathan como investigador y por supuesto la de la presidenta de la Federación Española, nos dan mucha tela de donde cortar. Así que si es así, serán nuestros invitados.